noches, querida licenciada. El día de hoy yo voy a hablar sobre el módulo 1, que es Fundamentos del Comercio Internacional. Voy a dar inicio con la definición del comercio internacional, que es el intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países del mundo. Voy a hablar sobre la importancia y las causas. La importancia del comercio internacional varía según el país, varía según la economía nacional de cada país. Algunos países utilizan el comercio internacional para satisfacer su demanda interna, para lograr divisas. Otros países también realizan el comercio internacional solamente para exportar bienes con el fin de aumentar su mercado nacional. Las causas del comercio internacional es la distribución irregular de los recursos. Otra de las causas es la diferencia de precios que hace la economía en escala. Mientras uno más produce, menor costo tiene. También preferencias de producir de acuerdo a las preferencias del mercado. Voy a hablar sobre la globalización, que es un proceso tecnológico, económico, cultural y político donde que consiste en la comunicación de todos los países del mundo para donde une sus mercados. Vamos a hablar sobre el mercado. ¿Qué es el mercado? Es cuando alguna empresa, producto o marca ve al mundo como un mercado. Por ejemplo, Burger King, Coca-Cola, McDonald's. En producción, se refiere a la subcontratación de bienes y servicios a diversos lugares del mundo para aprovechar al máximo los las diferencias de costos y calidad de los factores de producción, como ser el capital, la tierra, mano de obra, electricidad. Los instrumentos del comercio internacional. Vamos a hablar sobre los aranceles. Los aranceles es un impuesto o un gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de importación o exportación. En los tipos tenemos los ad valorem específico y mixto. El ad valorem es un arancel que se mide por porcentaje. El específico se mide por unidad de medida. Y el mixto es la mezcla de todos. El específico se basa en el peso y el mixto es la mezcla de ambos, del ad valorem y el específico. Bueno, ahora voy a hablar sobre el tipo de exportación. Tenemos tres tipos de exportaciones, que son la directa, que es cuando la empresa se hace cargo de todas las responsabilidades que conlleva una exportación. Realiza la venta directamente al consumidor. Una venta indirecta es cuando la empresa vende a terceras personas en el país de origen para que ellos realicen todo el proceso de la exportación. Y la concertada es cuando diferentes empresas se unen para realizar una exportación. En la clasificación de las exportaciones tenemos los productos tradicionales, que son aquellos productos que son no renovables, como por ejemplo el petróleo, que es un producto no renovable, y las no tradicionales son productos que tienen
algún valor agregado. Por ejemplo, el aceite, puede ser la harina, son productos que ya se realizó algún proceso. Las restringidas. Los productos restringidos son aquellas exportaciones limitadas por el Estado por razones de seguridad, como por ejemplo las armas es un producto que el Estado lo restringe su exportación y hay que hacerlo, no, simplemente lo restringe. Las no restringidas son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, pero deben cumplir con debidos procesos aduaneros correspondientes. Sobre la modalidad de exportación, la definitiva, que es la exportación cuando un producto sale del país a su lugar de destino y que no retorna al país. Se lo consume ahí o es un producto que se comercializa en ese país. Tenemos también la modalidad temporal para perfeccionamiento pasivo. Este tipo de exportación es cuando el producto sale temporalmente para realizar alguna transformación o algún cambio o arreglar este producto para volver a importar, para volver al mismo lugar de origen, eh, pagando así todos los tributos aduaneros. Temporal para reimportación en el mismo estado. Este tipo de exportación es cuando realizan una exportación del producto y vuelve al país de origen sin ningún cambio. Por ejemplo, estos tipos de productos se dan más que todo en las ferias. Por ejemplo, aquí en la Fexpo Cruz, nosotros o algunas empresas traen algún automóvil que es muy caro y solamente traen aquí para exhibirlo, y si hay algún comprador recién realizar otro tipo de documentación o otro tipo de exportación, pero sería con otro producto, porque este producto va a volver al país de origen porque se realizó una exportación temporal. Así que este producto va a volver a ir al país de origen y solo vino con el propósito de exhibirlo. Tenemos en la operativa del comercio la importación y las modalidades de importación, que es la definitiva, que es cuando un producto ingresa al territorio aduanero para ser comercializado en este país o para ser consumido en este territorio nacional. El temporal para perfeccionamiento activo se trata de una importación cuando ingresa un producto de manera temporal para realizar algún tipo de transformación y luego volver a reexportarlo a su país de origen. Temporal para exportación en el mismo estado. Es como lo comenté, nosotros traemos un producto al extranjero, a Bolivia, y no se realiza ningún cambio al producto y en un determinado tiempo para volver en su mismo estado sin ningún cambio a su país de origen. Vamos a hablar sobre el aforo físico y documental. Tenemos tres canales. El canal rojo es donde se presenta la documentación y también donde se hace un examen documental y físico de la mercancía para autorizar su salida en un máximo de 48 horas. El canal amarillo es solamente a un examen documental y
y se autoriza una salida en 24 horas. El canal verde se autoriza inmediatamente el levante de la mercancía. Ahora vamos a hablar sobre el despacho aduanero. El despacho aduanero tenemos el general, que se realiza la documentación cuando la mercancía llega al territorio aduanero. Esto dura de 2 meses a 3. Tenemos el anticipado, que se realiza la documentación antes de que llegue la mercadería o la mercancía. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los acuerdos comerciales. Aquí tenemos la integración económica. La integración económica es la organización de un grupo de países con la finalidad de eliminar los obstáculos del comercio y la libre circulación de bienes, mercancías y personas, donde también uno de sus objetivos es reducir los costos de transporte. Tenemos la zona de preferencial de comercio. En esta etapa los países reducen o eliminan el gravamen para una lista de productos. Tenemos la zona de libre comercio. Aquí se da cuando las reducciones de los aranceles reducen hasta un 100% y comprende a la totalidad del universo arancelario. La unión aduanera es los aranceles entre estos países se eliminan en su totalidad del universo arancelario y se aplica un arancel externo común para países terceros. La Unión Económica tiene un arancel externo común y libre circulación de factores de producción, como ser mercancías, capital, personas y servicios, incorporando la armonización de políticas económicas. Ahora vamos a hablar sobre los... Y en los Incoterms tenemos el ex-World, el FAS, FCA, FOB, CFR, CIF, CPT, DAP, DPU, DDP. Esos son todos los Incoterms que existen o que son utilizados actualmente, que serían los Incoterms 2020. Y eso sería todo sobre el tema fundamentos del comercio internacional.